¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Como saben, el día de hoy el día viernes terminó nuestro periodo vacacional y con esto pues continuaremos con las clases de Derecho Social que hemos estado trabajando. Recuerden que estamos en el bloque de Derecho Agrario y es importante que empecemos a acentuar todos los conceptos jurídicos fundamentales que necesitamos para abocar o para terminar de desahogar esta parte, porque todavía nos falta la parte de derecho de la seguridad social y es importante que estos puntos que vamos a tratar de manera muy personalizada y muy concreta se les queden grabados. He tenido por ahí algunos alumnos que me han estado mandando sus trabajos de investigación y sus tareas a través de correo electrónico, porque como saben, el famoso Classroom está saturado, no es que tenga precisamente mucha capacidad. Entonces quiero comentarles que en breve abriré otro correo para que también ustedes tengan la oportunidad de mandarme ahí sus trabajos de investigación. Y ya saben, cualquier situación, cualquier duda a través de los canales habituales me lo pueden hacer saber, ¿ok? Vamos a tratar entonces de acentuar para ustedes que son contadores los temas o los aspectos más generales de una manera muy concreta de derecho agrario. Ustedes no van a litigar derecho agrario, tampoco me interesa que sepan la ley de memoria, pero sí me interesa que sepan los conceptos generales de esta materia, ¿ok? Y bueno, ya estudiamos antecedentes históricos, ya estudiamos características muy pormenorizadas del ejido, de los avecindados, de algunos órganos, ¿ok? Y ahora es momento de que entremos de lleno a esta cuestión de derecho agrario, eh, refiriéndome concretamente a los puntos más importantes de la ley agraria. Necesito por favor que me hagas llegar sus dudas, trataré de ser muy concreto, pero vamos a empezar a estudiar la ley agraria en sus aspectos más fundamentales. No quiero naturalmente que se la sepan de memoria. Vamos a tratar nada más de referir lo más importante para que quede acentuado muy específicamente lo que quiero que, o lo que queremos que ustedes no se memoricen, pero sí que asimilen y desarrollen el conocimiento en sus áreas de oportunidad. ¿Ok? Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a entrar al estudio de la ley agraria, lo general. Vamos a acentuar algunas figuras importantes, algunas de las obligaciones que nuestras autoridades tendrán que hacer en materia agraria. Y bueno, vamos a empezar relacionando algunos antecedentes. La ley agraria es una ley de carácter federal, eso quiere decir que es una ley que aplica en toda la República Mexicana. Hay una sola ley agraria que rige en todos los Estados Unidos mexicanos y consta de 200 artículos. Esta ley fue publicada el día 26 de febrero de 1992. 26 de febrero de 1992. El presidente constitucional que la publica en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, es el que publica en ese momento la ley agraria, ¿ok? Como habíamos comentado, tiene 200 artículos es reglamentaria del artículo 27 constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos estudiado a fondo el artículo 27 constitucional y sabemos que ese precepto legal es el que da propiamente origen a esta ley que debemos estudiar en materia agraria. Si no existiera en nuestra ley máxima o en nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si no existiera el artículo 27 constitucional y este precepto no diera pie a que existiera una ley secundaria que es la ley agraria, pues no podría existir la misma. Entonces, gracias al artículo 27 constitucional, es que existe esta propia ley. ¿Ok? Hay un tema que también se platica en materia agraria que se llama supletoriedad. La ley agraria no es perfecta, solo se refiere a la materia agraria y como se refiere a la materia agraria en algunas cuestiones tenemos que suplir algunas deficiencias con otras leyes. Por ejemplo, el caso de los juicios, tenemos que aplicar de manera supletoria otro tipo de legislaciones donde sí viene de una manera explícita o sí se desarrollan de manera explícita estas reglas que son para litigar o son para llevar a cabo juicios. Y bueno, esta ley dice, a ver, yo como ley agraria, si tengo alguna deficiencia o hay alguna figura que tenga que aplicarse de manera supletoria o que tengamos que establecer alguna ley que venga
a pulir o aclarar algunas lagunas, vamos a aplicar en primera instancia el Código Civil Federal, son las leyes civiles federales. En su defecto vamos a aplicar la legislación mercantil, propiamente nos referimos a la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque a lo largo del desarrollo o durante el desarrollo de la ley agraria hablamos también de la constitución de algunas sociedades de naturaleza agraria, y hay algunas reglas que la ley asume que por venir en otro tipo de leyes, como es la Ley General de Sociedades Mercantiles, no las detalla de una manera tan pormenorizada. Entonces, si quiero constituir alguna sociedad de naturaleza agraria y hay alguna deficiencia o tengo dudas respecto de algún tema o régimen en particular de una sociedad agraria que no esté previsto en la ley agraria, voy a aplicar de manera supletoria la legislación mercantil, como la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si hay alguna cuestión que no está prevista de manera general o en cuestión de procesos, voy a aplicar el Código Civil Federal o leyes federales, y también establece la ley o la ley de que se trate, al final del día la ley de que se trate, ¿ok? Entonces nos da rango para aplicar de manera supletoria primero la materia civil federal, porque la ley agraria y la materia agraria es federal, y la materia mercantil también es federal. Entonces nos da rango para suplirlo con la ley civil, con el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles en materia federal, o la Ley General de Sociedades Mercantiles, o las leyes que apliquen al caso concreto, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de las obligaciones que tienen las autoridades. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de otras leyes, vamos a hablar de otras leyes relacionadas con la materia agraria. Recuerden ustedes que lo que platicábamos en los últimos bloques o las últimas sesiones en estas cápsulas, platicábamos que uno de los objetivos primordiales de la materia agraria es el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico. El derecho agrario tiene como finalidad primordial luego entonces el aprovechamiento de las fincas urbanas y mantener el equilibrio ecológico en la República Mexicana. Esos son derechos primordiales en materia agraria, y obviamente hay leyes que tampoco, o la ley agraria tampoco es tan precisa en algunas cuestiones de asentamientos humanos y en materia ecológica, por lo cual dice que, por lo cual la propia ley establece que si tengo que profundizar un poco más en materia de equilibrio ecológico o en materia de aprovechamiento urbano, pues habrá algunas leyes que sí serán aplicables, y me refiero concretamente a la Ley General de Asentamientos Humanos y la ley en materia ecológica que se llama Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Entonces, ¿qué otro tipo de leyes están relacionadas con la ley agraria? Pues la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, ¿ok? Y las demás leyes que establezca la materia, ¿ok? Hablemos del Ejecutivo. Recuerden ustedes que la materia agraria es uno de los ejes fundamentales del quehacer del Ejecutivo Federal, ¿ok? Entonces el Ejecutivo, de ahí que tenga una serie, un cúmulo de obligaciones que en materia agraria tiene que formular y tiene que estructurar de una manera muy puntual. Concretamente, el Ejecutivo tendrá la obligación de promover el desarrollo integral del sector rural, con la intención de beneficiar a todos en nuestra vía nacional. Tenemos que propiciar la conservación de los recursos naturales, el aprovechamiento de las tierras. Y entonces es muy importante que el Ejecutivo establezca esta serie de criterios, esta serie de lineamientos, un plan estructurado, integral, porque uno de los objetivos primordiales entonces de la materia agraria será esto, el sector rural. Tenemos que aprovechar y tenemos que explotar el sector rural, pero para ello debe de haber ciertos lineamientos. Queremos que se desarrolle, queremos que las personas que saben hacerlo exploten el sector rural, no queremos que ocurra una catástrofe y lo exploten personas que no saben y enseguida tengamos un serio problema ecológico o un serio problema de insumos o de beneficios para todo el sector poblacional. Entonces el Ejecutivo tiene la obligación de hacer esta serie de estrategias y elaborar acuerdos de coordinación con estados, con municipios, con la propia federación, para que nos pongamos de acuerdo todos aquellos que estamos involucrados, o todos aquellos que están propiamente involucrados en el sector de la explotación de las tierras. Hay que explotar aquí, esta tierra es más fértil para este tipo de productos, cómo vamos a comercializar tanto interior como en el exterior.
y todas esas personas tendrán que poner un poco su apoyo para ello. Luego entonces, pues el Ejecutivo es el que se encarga de coordinar, finalmente es la ocupación o es el pilar fundamental o es el que será fundamental del Ejecutivo Federal, porque el Ejecutivo Federal equivale a la Administración Pública Federal y a la representación propia del Estado mexicano, tanto en el interior como en el exterior, como para la elaboración de todas aquellas series de colaboración a nivel interno y en los 3 niveles de gobierno, que hablamos del federal, del local y del municipal, ¿ok? Hay que administrar recursos naturales, hay que administrar la manera en que vamos a aprovechar y fomentar toda esta serie de actividades en la vida nacional, ¿ok? Eh, Otra parte importante del quehacer el desarrollo agrario es que el Ejecutivo también tendrá que fomentar y propiciar instrumentos económicos y crediticios, y eso a lo mejor sí les compete y sí les interesa un poco a ustedes. El Ejecutivo tiene la obligación de elaborar planes para elaborar instrumentos de fondo crediticios, para que podamos sustentar o para que podamos invertir en el sector del campo mexicano, con la intención de propiciar, de resguardar, de procurar. Siempre la intención va a ser proteger el campo, desarrollarlo de manera integral, pero no nada más al campo, sino también a los integrantes del campo, de este fomento rural, que serán los ejidatarios, los avecindados y todos aquellos que forman parte de este sector. Entonces, el Ejecutivo tiene la obligación de elaborar estrategias para que pueda ser más fácil el acceso a un crédito o a una partida económica para poder beneficiar de manera muy concreta estos sectores del sector rural, del sector del campo, y bueno, todos estos instrumentos, la propia ley determina un plazo para poderlo resolver. Vamos a formular algunas cuestiones económicas o vamos a estructurar fórmulas y créditos para que puedan ser resueltos en el plazo de 1 año o de medio plazo, que la ley entiende como medio plazo 6 meses, ¿ok? Entonces, la propia ley pone un parámetro, un límite para que estos instrumentos crediticios se desarrollen y puedan ser fomentados en un periodo de medio o 1 año a más tardar, porque de otra manera pudiéramos nosotros hablar de un obstáculo para trabajar la materia agraria, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahora, conforme al criterio de la ley, vamos a hablar del ejido, muchachos. El ejido ya lo hemos estudiado desde diversos puntos de vista. Ya entendemos cómo funciona el ejido, quiénes pueden llegar a funcionar el ejido. El ejido es el común denominador, es el centro, es la columna rectora del derecho agrario, y el núcleo para la ley no es otra cosa. Cuando hablamos del ejido, hablamos de núcleos de población ejidal que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tengan personalidad jurídica y patrimonio propio. Pues son reconocidos como personas morales. Un ejido es una persona moral. ¿Por qué? Pues porque la ley responde o la ley reconoce a este tipo de personas. Recuerden ustedes que hay 2 tipos de personas en derecho: las personas físicas, que por su propia naturaleza son personas. La palabra física viene del griego physis, que significa naturaleza, que por naturaleza son personas. Y las personas morales, que no son otra cosa sino una ficción de derecho, una creación del derecho, para ser titulares de derechos y obligaciones y para hacer valer de alguna manera el derecho de asociación con fines lícitos para poder trabajar, para poder ejercer el comercio. En este caso muy concreto no se persiguen fines de lucro, pero sí hay poblaciones de naturaleza ejidal, de naturaleza agraria, y si tienen personalidad jurídica es que la ley los reconoce como personas. Por lo tanto, son titulares de derechos y obligaciones. Esto es muy importante, con capacidad jurídica propia de goce y de ejercicio. Y al hablar de patrimonio propio, hablamos o referimos que las sociedades de naturaleza agraria, o los ejidos incluso, que se les reconoce un patrimonio propio, tienen su propio capital, y eso lo van a establecer a través del documento correspondiente, que hablaremos en el futuro de ese documento. Pero tienen un patrimonio, no es de los ejidatarios ni es de los avecindados. Es muy importante lo que digo, porque el patrimonio es del ejido como persona, como individuo, como persona moral. De ninguna manera es de los ejidatarios, ni es de todos, ni nos lo vamos a repartir todos. Claro que de manera subsidiaria, o sea, después del ejido reconocido como persona, pues operará las reglas que conforme a la constitución del ejido habrán pactado los ejidatarios o avecindados. Pero en principio ese monto, ese dinero, es capital del ejido, tiene un capital propio, y
Después entrarán los avecindados o los ejidatarios. Es muy importante esto que estoy diciendo. Y además son titulares de las tierras. Esto ya se reconoce, los ejidatarios. El ejido es titular de las propias tierras que ocupa. Es muy importante esto. Ya es las tierras que ocupan, que explotan, ya es propiedad del ejido mismo. Este derecho de propiedad de las tierras que explotan los ejidatarios, y este derecho de propiedad que se le reconoce al ejido en principio, y luego los ejidatarios, está previsto en el artículo 9 de la ley agraria. Es muy importante el artículo 9 de la ley agraria porque ese artículo reconoce los derechos de propiedad de los ejidatarios y al ejido, ¿ok? Y serán propietarios del ejido todos aquellos que lo adquieran por ser reconocidos como ejidatarios o por algún otro medio que establezca la ley. Los ejidos, vale la pena destacar y vale la pena mencionar que actúan y llevan a cabo sus actividades conforme a un reglamento interno. Los ejidos también tienen un reglamento interno, así es, y ese reglamento interno se inscribe en el Registro Agrario Nacional, y en el reglamento interno se tienen que establecer las bases o los fundamentos primordiales para que todos y cada uno de los ejidatarios o las personas que forman parte de esa comunidad territorial se comporten o tomen decisiones. Se establecen las bases para la organización económica y social del agrario como régimen territorial. Entonces, ¿cómo sé yo cómo voy a constituir mi ejido? ¿O con base en qué reglas o en qué fundamentos o en qué leyes? Pues eso tendrá que establecerse en el reglamento interno del ejido. Es un instrumento importantísimo, tan importante que se inscribe en el Registro Agrario Nacional. Los requisitos para que una persona pueda ser ejidatario, reconocido como ejidatario, a ver, no es que lo diga un ejidatario y no le vamos a dejar la decisión a una sola persona. El ejido somos todos aquellos que formamos parte del ejido, y en consecuencia vamos a establecer todos y lo vamos a materializar en un documento que se refiera como reglamento interno. Ahí vamos a materializar y vamos a plasmar todos y cada uno de los requisitos para reconocer un nuevo ejidatario, un nuevo miembro del ejido, ¿ok? Es muy importante que entiendan ustedes eso. También vienen las reglas para aprovechamiento, ya lo habíamos comentado, reglas para aprovechar y para explotar toda esa tierra, para protegerla, porque también se tiene que proteger desde el punto de vista de los habitantes y se tiene que aprovechar desde el punto de vista ecológico. Obviamente de manera supletoria, como comentaba hace un momento, se tiene que aplicar la Ley General de Equilibrio y Protección del Medio Ambiente, pero también en el reglamento podemos establecer parámetros para proteger las tierras desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de propiedad, porque a lo mejor ese ejido tiene características especiales y todo eso se tendrá que inscribir en el Registro Agrario Nacional, ¿ok? Todas esas reglas para explotar, los mecanismos, los beneficios, en qué medida van a tener beneficios los ejidatarios y los avecindados respecto a las tierras que están explotando, cómo se va a repartir, toda esa serie de reglas fundamentales para que funcione el ejido se documentan en el reglamento interno del ejido, y vale la pena comentar eso, ¿ok? Hay otro tipo de ejidos, muchachos, que son los ejidos colectivos. Así como el ejido está conformado por personas y por cabildos, y está conformado también por avecindados y una serie de tierras de asentamiento común, etcétera, también hay ejidos que forman ejidos. En pocas palabras, estamos formando un superejido o un ejido comunal. Se les conocen como ejidos comunales. A lo mejor hay ejidos comunales tan grandes que están conformados por 7, por 4, por 2, por los que sean. Estamos hablando de ejidos muy grandes, y en este sentido también hay reglas especiales para los ejidos comunales, y los ejidos colectivos se regulan mediante la asamblea que constituyan, y obviamente también tiene un reglamento interno. Se creará, se celebrará, se llevará a cabo una asamblea, y en la misma se establecerán las bases para cuidar, para crear y para procurar y para explotar de manera integral esos ejidos colectivos, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahora de los ejidatarios y los avecindados. Ya reconocimos, ya explicamos, ya tuvimos un primer acercamiento con los ejidatarios y los avecindados. Vamos a hablar de los requisitos para que una persona pueda ser ejidataria. Primero que nada, tiene que ser mexicano. Ojo, la ley agraria establece beneficios específicamente a los mexicanos.
Eso es un tema importantísimo. Tengo que ser mexicano, tengo que ser mayor de edad, que en este caso, obviamente, 18 años cumplidos, y además tiene que ser reconocido por el ejido como ejidatario, o en su caso, tiene que ser reconocido por el Tribunal Agrario. En el caso de controversia, el Tribunal Agrario es el que reconocerá los derechos de ejidatario. Y tienen que haber vivido las personas que quieran ser reconocidas como ejidatarios por lo menos un año en las tierras ejidales de las cuales pretenden formar parte. Entonces, deben de ser mexicanos, 1, 2, mayores de edad, 3, deben de ser reconocidos por el ejido, por el Tribunal Agrario, y 4, deben de haber vivido por lo menos un año en las tierras ejidales de donde pretenden formar parte, ¿ok? Y entonces los ejidatarios los podemos definir como aquellos hombres o como aquellas mujeres que son titulares de derechos ejidales. Así de sencillo, son hombres o mujeres que son titulares de derechos ejidales. Y estos ejidatarios tienen el derecho, un derecho que en derecho conocemos como el usufructo famoso, y no es otra cosa que el derecho de usar y de disfrutar la tierra. El derecho de propiedad, hablando del derecho de propiedad, se puede desmembrar en 3 grandes derechos: el derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disfrute. El derecho de uso se refiere al derecho de utilizar, de explotar las tierras. El derecho de goce significa el derecho que tienen para actuar como dueños de las tierras, y este derecho está limitado. Este derecho no lo tienen los ejidatarios porque el ejido, recuerden que es un órgano común con personalidad jurídica propia, y las decisiones que se tomen en torno al ejido como persona jurídica serán tomadas en asamblea y serán referidas a través de todos los miembros del ejido, aquellos que tengan voz y voto. Y el derecho de disfrute es el derecho para percibir y obtener beneficios de los frutos del ejido. Si yo cosecho cebollas y esas cebollas yo las puedo cultivar y las puedo cosechar, eso es un fruto que da el ejido, y eso es un beneficio que yo tengo como ejidatario. Entonces, si yo trabajo la tierra, todos aquellos frutos que da esa tierra, yo tengo el derecho de percibirlos y de obtener beneficio de los mismos. Entonces, el usufructo es una figura de esos 3 derechos de uso, goce y disfrute. Vamos a reservar el derecho de goce o el derecho de disposición a la asamblea, y me quedo yo como ejidatario con el derecho de uso y derecho de disfrute de estos bienes, y es un derecho que tienen reconocidos el usufructo, derecho de utilizar y de percibir y disfrutar los frutos del ejido, ¿ok? Para ser ejidatario, entonces necesito tener 18 años, ¿ok? 18 años cumplidos, y necesito también ser avecindado. Necesito tener mi parcela, necesito formar parte de este ejido por lo menos un año, y los avecindados, como comentábamos, todos aquellos que tienen su parcela necesitan ser mayores de edad, necesitan ser reconocidos por los demás ejidatarios, por los demás parcelarios, necesitan ser, o en su caso, necesitan ser reconocidos por el Tribunal Agrario y haber vivido un año o más en el ejido, la parcela del cual pretenden formar parte, ¿ok? Para ser ejidatario, naturalmente tengo que ser avecindado, pero ya lo habíamos comentado. Mexicanos mayores de edad, reconocidos por el ejido por el tribunal, y haber vivido un año o más, y ser avecindado para ser reconocido como ejidatario. Y para ser avecindado basta con esos 4 requisitos que ya hemos comentado: mexicano mayor de edad, derechos reconocidos por el Tribunal Agrario o los ejidatarios, y haber residido un año o más, ¿ok? Entonces, prácticamente el avecindado será el que tenga la parcela, y en ese sentido pues son los mismos requisitos que hemos comentado anteriormente, ¿ok? A ver, muchachos, entonces tiene calidad, la calidad de ejidatario se acredita con ciertos documentos para cumplir, tengo que cumplir con el régimen interno, o tengo que cumplir con el reglamento interno, o con el reglamento, con la reglamentación interna que establece el ejido, que en este caso hablamos del reglamento interno del ejido, que como ya comentamos se inscribe en el Registro Agrario Nacional, y ese requisito ya cumplido. Si yo cumplo ese requisito, ¿cuáles son los documentos por virtud de los cuales a mí se me pueden reconocer por parte de la autoridad de manera oficial derechos como ejidatario? Pues número 1 está el certificado de derechos agrarios.
Ese es el primer documento que la ley reconoce o que la ley prevé en esta ley agraria para que sean reconocidos los derechos agrarios de estas personas, ¿ok? El segundo es un certificado de derechos parcelarios, o certificado parcelario o de derechos comunes, así se le conoce. Certificado de derechos parcelarios, certificado parcelario de derechos comunes. Ese es el segundo documento por virtud del cual se reconoce a una persona la titularidad de derechos respecto de una tierra ejidal, ¿ok? Y tercero, hablamos también de una sentencia emitida por el Tribunal Agrario donde le reconozca a una persona el carácter ejidatario y le reconozca la existencia de derechos para estas personas, ¿ok? Vamos a entrar a otro tema importante, que es el tema de herencias, que también le refiere la materia agraria. La materia sucesoria o de herencias en materia agraria se regula de una manera muy especial. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué vamos a hablar de herencias en derecho agrario? Pues porque los ejidatarios pueden establecer quiénes serán sus sucesores en el futuro. Si yo soy ejidatario, si soy avecindado, si tengo mi parcela, ¿de qué manera se lo puedo transmitir a mis sucesores? ¿Ok? Bueno, el famoso, lo que se le conoce en la doctrina como el famoso testamento agrario. En primera instancia, yo puedo lograr una lista donde establezca, en orden, con el orden debido, en primer lugar fulanito, en segundo lugar Pedrito, en tercer lugar Juanito, los que yo quiera. Yo hago una lista y la van a inscribir al Registro Agrario Nacional. Esa lista se inscribe al Registro Agrario Nacional. Si yo no hago una lista, entonces se van a aplicar de manera específica los artículos de la ley agraria, y la ley agraria, si no hay una lista, primero le da preferencia a la esposa. Si no establecí una sucesión o quienes quiero que sean mis sucesores en materia ejidal, primero la ley le da preferencia a la esposa o esposo. En segundo lugar, a la concubina o los concubinos. En tercer lugar, a los hijos. En cuarto lugar, a los ascendientes, o sea, a los abuelos, bisabuelos. Obviamente ya es muy complicado que haya más vivos, pero los ascendientes serían los abuelos, los bisabuelos o los tatarabuelos en principio. Se les reconoce a los ascendientes. Y en último lugar, a cualquier persona o económico o dependiente económico que tenga, que acredita esa calidad, el ejidatario. Sabes que yo era dependiente económico del ejidatario, yo tengo ese carácter, lo acredito a lo mejor con una sentencia o con un testamento, pudiera ser. Y en ese sentido se le pueden reconocer en último lugar. Estas personas tienen 3 meses para hacer valer este derecho de sucesión. Si yo quiero heredar o quiero hacerme cargo de una tierra que me ha dejado un ejidatario, tengo 3 meses para hacerlo valer. Si en 3 meses yo no hago valer ese derecho, entonces el Tribunal Agrario va a emitir una resolución donde va a poner a la venta y va a rematar el ejido. Obviamente le tiene que dar preferencia a los miembros del propio ejido, a los avecindados, a los otros personas que tienen su parcela. Si el tribunal lleva a cabo alguna venta sin respetar esos derechos, en primer lugar a los ejidatarios o a los avecindados de ese ejido, eso es un derecho preferencial. Recuerde que es un derecho del tanto. Si no hago caso o si no se respetan estas reglas de derechos preferenciales, derecho del tanto, en ese sentido, pues se puede anular la venta derivada de algún remate por parte del Tribunal Agrario. Entonces, si voy a rematar como tribunal porque dentro de los 3 meses ya no hubo nadie que reclame o se les fue el término a estas personas para reclamar, tengo que dar primordial énfasis o tengo que respetarle ese derecho preferencial a las personas, a vecindarios o ejidatarios que formaban parte de ese ejido, ¿ok? Y bueno, finalmente vamos a hablar ¿cómo es que podría yo perder el carácter de ejidatario? Bueno, yo puedo dejar de ser ejidatario número 1 si cedo legalmente o si transmito mis derechos de ejidatario a otra persona. Obviamente con un documento hecho conforme a las formalidades que establece la ley de la materia. Si yo establezco un documento con las formalidades de ley y en ese momento cedo estos derechos o transmito estos derechos ejidales, automáticamente dejo de ser ejidatario. 2, en el caso de la prescripción, la prescripción es, para los que no saben, la simple adquisición o pérdida de derechos por el transcurso del tiempo. Es la adquisición o la pérdida de derechos
por el simple transcurso del tiempo. Si yo estoy ocupando una tierra y, y se va a perder, hablamos de causas de pérdida de derechos ejidales, si yo si yo no hago valer estos derechos en el plazo de 5 años de buena fe y de 10 años de mala fe, opera la prescripción negativa. Prescripción positiva, la prescripción positiva se da cuando yo adquiero derechos por el simple transcurso del tiempo, y la prescripción negativa se da cuando yo pierdo derechos por el simple transcurso del tiempo. Si yo en 5 derechos de buena fe o en 10 derechos de mala fe no ejercito mis derechos ejidales, aplicará la figura de la prescripción negativa y perderé estos derechos. Ahora bien, en el caso de hay un caso muy concreto, un tema que se llama el de los ausentes e ignorados. De los ausentes e ignorados. Los ausentes son aquellas personas pues que no están localizables, que pasa un periodo de tiempo y la ley los busca, puede pasar 6 meses, pueden pasar un año, se llama los ausentes e ignorados. Si una persona está perdida y no aparece en cierto tiempo, primero por declaración se tendrá que nombrar a su apoderado para que se haga cargo de sus asuntos, y en un momento posterior a sus sucesores, y si fuera este el caso, pues y es titular de derechos ejidales, el mandatario o los sucesores serán cargo de los derechos del ejidatario en ese tema de los ausentes e ignorados. Una persona se pierde y no regresa en X número de tiempo. ¿Quiénes se hacen cargo de sus derechos ejidales? Pues en principio, sus apoderados o su apoderado, y en segunda instancia, sus sucesores. ¿Ok? Pues por el día de hoy, muchachos, vamos a dejarlo de estas sesiones hasta este tema. Por favor, les pido que todas sus dudas, porque fue un poco información lo que manejamos hoy, a lo mejor fue vasto, a lo mejor no es un lenguaje con el que estén familiarizados, sí fue un poco vasta la información de hoy. Les pido por favor que todos sus comentarios me los hagan llegar, como siempre les digo, a los canales, ya sea por WhatsApp de manera personalizada, por el chat comunal, por el Classroom, por correo electrónico, y sean muy puntuales, traten de hacer sus trabajos, traten de documentarlos, mándenlos los que faltan, y traten de ser muy incisivos y ser puntuales en sus trabajos y en estudiar estas clases, estas cápsulas, porque si no lo hacen al momento de hacer el examen, ya empezaremos con los problemas. No sabemos cómo terminará este semestre, en cuánto tiempos. Todo indica que desafortunadamente van a aumentar el tiempo de cuarentena, esperemos que no, pero si es así, de por sí es un semestre complicado, les pido que por favor se pongan al corriente, no dejen que se acumule la información, porque entonces van a tener serios problemas, ¿ok? Sigo a sus órdenes y les deseo una excelente tarde y mucha salud. Hasta luego, muchachos.